Bienvenidos a este nuevo encuentro de comunicaciones. Hoy vamos a continuar con la clase vinculada con física de las comunicaciones, segunda parte. En la clase anterior nosotros habíamos analizado cuáles son los factores que intervienen para atenuar una señal cuando yo la inyecto dentro de una línea de transmisión. Lo que vamos a hacer en esta clase es aprender cómo medimos esa atenuación. Cuando hablamos de atenuación, hablamos de pérdida de potencia de la señal. Y habíamos visto que esta pérdida de potencia de la señal era tanto para medios físicos de transmisión alámbricos, guiados, como para medios no guiados a través del aire o el vacío. Nosotros, en las clases anteriores, lo que hemos hecho es analizar cuáles son los factores que se ponen en juego para determinar la pérdida de potencia de una señal cuando viaja a través de un medio físico alámbrico y la señal que inyectamos es una corriente eléctrica. Posteriormente, cuando veamos transmisiones inalámbricas, vamos a analizar cuáles son los factores que determinan la pérdida de esta señal dentro del medio físico de transmisión, como puede ser la atmósfera o el vacío. Cuando hablamos de atenuación, tenemos que referirnos básicamente a pérdida de amplitud o pérdida de potencia. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra línea de transmisión, decimos que al entrar en nuestra línea de transmisión tenemos la potencia con la cual la fuente o el transmisor está emitiendo la señal, y en el receptor tenemos la potencia que está recibiendo ese receptor. Esta relación de potencias, la potencia de salida respecto a la potencia de entrada o la potencia de entrada respecto a la potencia de salida, va a determinar si hablamos de atenuación o de ganancia de la señal, porque hasta ahora nosotros hemos analizado simplemente la línea de transmisión como un medio pasivo, pero la línea de transmisión puede estar constituida también, ya hablando de sistemas de comunicación, de amplificadores intermedios que puedan devolverle a la señal su potencia inicial. Entonces, yo lo que necesito conocer es qué relación existe entre la potencia de entrada y la potencia de salida para verificar si hay atenuación y poder medir esa atenuación. Para eso vamos a usar como ejemplo este cuadripolo, este circuito básico con el cual hemos estado trabajando, donde la fuente de alimentación, incluido este switch, se va a convertir en nuestro transmisor, y a partir de cerrar y abrir este switch según un patrón temporal, vamos a poder enviar las señales de las cuales ya habíamos hablado en la clase anterior. Esto significa que mi transmisor va a ingresar esta señal a lo que hemos denominado línea de transmisión, o en términos generales, un circuito de comunicación. Entonces, vamos a tener en el otro extremo un receptor y vamos a tener constituido nuestro canal de comunicación. Entonces, acá yo puedo observar que la potencia de salida puede ser mayor a la potencia de entrada, tomando en cuenta, según lo que habíamos visto en clases anteriores, que la potencia era igual a la tensión por la corriente. Entonces, la potencia de salida va a ser igual a la tensión que yo tenga en el receptor y la corriente que esté circulando a través de él. Si esta potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, estaremos en presencia de una amplificación o ganancia. Si las potencias son iguales, no ha ocurrido nada. Y si la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, estoy en presencia de una atenuación de la señal o pérdida de potencia. Entonces, vamos a ver cómo medimos esto. Inicialmente, los laboratorios Bell lo que realizan es una medición de su pérdida de potencia en sus líneas telefónicas, y habían verificado que cuando tenía una longitud de 10 millas, que son aproximadamente 16 kilómetros, perdían un 90% de su potencia. Entonces, definieron una unidad que se llamaba el Bell, que medía esta relación de pérdida de potencia de 10 a 1, pero esta magnitud era muy elevada. Entonces decidieron trabajar con la décima parte de esta magnitud y la definieron como decibel. La formulación es la que tenemos
aquí, nos habla de que la atenuación es igual a 10 veces el logaritmo en base 10 de la relación de potencias entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Lo primero que observamos acá, que hacen uso de la función logaritmo, y ya vamos a ver por qué hacen uso de una unidad logarítmica para relacionar dos potencias. Básicamente, una de las razones es porque cuando las magnitudes son muy disímiles entre sí, es conveniente trabajar con una unidad logarítmica. Luego, otro factor es que va a ser adimensional porque al tener el cociente de dos magnitudes como argumento de la función logaritmo, se van a cancelar sus dimensiones. Y por otro lado, es muy importante el uso de las propiedades del logaritmo que me van a permitir facilitar las operaciones de medición de la atenuación o de la ganancia a lo largo de un sistema de comunicación. Recordamos rápidamente cuáles son estas propiedades, las vamos a ir aplicando y las vamos a ir referenciando, pero básicamente podemos citar de que una de las propiedades más importantes es que cuando yo tenga el logaritmo de un producto, voy a poder expresarlo como la suma de estos dos logaritmos. Y cuando yo tenga el logaritmo de un cociente, voy a poder expresarlo como la diferencia de los logaritmos. Quiere decir que cuando yo realice mediciones, es más fácil trabajar con restas y con sumas que trabajar con productos y cocientes. También tengo otra ventaja de poder intercambiar las bases de los logaritmos, porque para el cálculo de las atenuaciones estoy usando logaritmos en base 10, pero por ejemplo, cuando yo hable de transmisión de datos, dada que nosotros utilizamos una señal binaria, la base va a ser 2. Yo voy a poder intercambiar las bases a través de coeficientes que me permitan vincularlos. Bueno, analicemos en qué consiste la atenuación. Desde el punto de vista de la potencia, es cuando la potencia de salida es menor que la potencia de entrada. Entonces hablamos de potencia absoluta y vamos a vincular para obtener la potencia a través de un cociente, que es la potencia de entrada respecto de la potencia de salida. A eso vamos a llamar atenuación. Y también es interesante porque yo puedo citar que es la inversa de la ganancia. Ya vamos a aplicar este concepto. Ahora, si yo quiero expresarlo en términos de decibeles, voy a tener que aplicar la formulación que vimos inmediatamente anterior. Es decir, voy a tener que calcular el logaritmo de la relación de potencia. Y allí voy a poder obtener la atenuación en dB, que es lo mismo que decir la ganancia en dB, pero de signo cambiado. Cuando tenemos una potencia de salida mayor a la potencia de entrada, estamos hablando de ganancia de potencia. Eso significa que la ganancia la vamos a expresar como una relación entre la potencia de salida en el numerador respecto a la potencia de entrada en el denominador. Esto expresado en términos de decibel significa aplicar la formulación anterior. Pero también podemos decir de que el decibel nos permite expresar no solamente relaciones de potencia, sino también podemos expresar relaciones de otros parámetros. En este caso, vamos a hablar de la relación de tensiones o de ganancia de tensión. Para entender cuál es la diferencia, lo primero que tenemos que recordar es que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Si yo reemplazo el valor de corriente en esta fórmula, me va a quedar expresado en términos de la tensión al cuadrado respecto de la resistencia. Si ahora en la formulación de decibel yo reemplazo la potencia por la tensión al cuadrado sobre la resistencia, tanto de salida como de entrada, y como resistencias de entrada y salida del circuito iguales, voy a poder cancelar los valores de resistencia y me va a quedar expresado en términos de la relación de tensiones elevado al cuadrado. Y aquí nuevamente hago uso de una propiedad del logaritmo que me permite
expresar esta relación de potencias como 20 por el logaritmo de la relación de tensiones. Entonces, cuando yo calculo una ganancia en términos de tensión, la fórmula queda reemplazada por 20 logaritmo en base 10 de la relación de tensión. Entonces, de esta manera, yo puedo calcular rápidamente la ganancia de tensión o la ganancia de potencia, porque la ganancia de tensión va a ser igual a la raíz cuadrada de la ganancia de potencia. Ya vamos a aplicar todos estos conceptos con ejercicios de manera tal de poder entender su aplicación.